Muy buenas tardes, audiencia. Muy buenas tardes a ustedes, a todos ustedes. Bienvenidos a Enlaces Media, el programa donde hablamos de medios de comunicación, anime, televisión y, bueno, integramos también la columna del día. Pero hoy, en esta edición de Enlaces Media, tenemos un programa especial en donde hablaremos de programas infantiles y juveniles en la televisión colombiana. Realidad o prácticamente olvidados. Y bueno, pues para invitar a toda la audiencia, a todos ustedes, a toda la audiencia, a quedarse aquí en nuestro programa. Hoy tenemos a invitados, a nuestros invitados aquí en nuestro programa especial. Pero antes de presentarlos, vamos a enviar saludos a toda nuestra audiencia, a nuestra audiencia del canal de YouTube, nuestro fanpage Sputnik 40 y nuestro grupo de FTA. Bueno, entre ellos están pues Alexander Herrera, que es nuestro seguidor en el exterior, más exactamente en España. Rusomarin Morales, miembro del grupo FTA y TDT. Bueno, pues y mucha gente más que se integra y les gusta escuchar nuestro programa. Recuerden que, y también tenemos a otro saludo para otra persona, como por ejemplo para Andrés Emilio Mora Ortiz, que también nos sigue ahí en nuestro programa. Y por supuesto para los señores de Central Plus, que ellos, un saludo muy especial para ellos, un abrazo para ellos, que también pues están ahí. Y que también ellos también a veces en ocasiones me invitan a formar parte de sus programas, como por ejemplo La Hora Central. Y pues también de Pregúntele a Central Plus. Bueno, pues no siendo más preámbulo, pues vamos a presentar a todos los señores aquí en un panel que tenemos aquí de 3 invitados, de los cuales constituye acá. Bueno, acaba de unírsenos acá a Yesid. Yesid se nos acaba de unir como último participante, acabó de llegar. Bueno, vamos a presentar primero al señor Luis Alberto Rangel, como todos ya lo conocen, como el gurú de la televisión en Colombia. Luis Alberto, bienvenido a este programa especial de Enlaces Media. Bienvenido, Luis. Muy bueno, hola a todos y todas, es un placer estar con ustedes. Bueno, y nuestro próximo invitado, que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestra columna del día, en la última columna del día que hicimos aquí en nuestro programa. También él está hoy aquí en nuestro programa. Drake Carlos Camacho, también conocido como Drake. Drake, bienvenido a nuestro programa especial de Enlaces Media. Hola, saludos cordiales para usted, Víctor, para el gurú y también para Yesid y a todos los seguidores de este maravilloso programa. Y de verdad, Víctor, de verdad, muchísimas gracias por esta cordial invitación que me hace, y por supuesto aquí estaremos debatiendo lo que es correspondiente al tema del día de hoy. Así que recuerden que soy Drake Camacho. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes y seguidores. Bueno, pues, y también, pues, y por último a uno de los fundadores de la página Central Plus, Yesid, bienvenido al programa, este programa especial Enlaces Media. Bienvenido, Yesid. Hola Víctor, ¿qué más? ¿Cómo has pasado? Pues un gusto que me haya invitado nuevamente a tu programa, y aquí estoy dispuesto a colaborar con las diferentes apreciaciones que tengo sobre el tema del día de hoy.
Bueno, muy bien, pues no siendo más, no alargando un poco más esto, vamos a empezar con el programa de hoy, el cual pues es el tema de hoy, el cual es programación infantil y juvenil en la televisión colombiana, una realidad o prácticamente olvidada. Bueno, pues como sabemos los colombianos, como sabemos pues la mayoría de colombianos, la televisión empezó sus emisiones en el año 1954 con el gobierno pues del expresidente y general Rojas Pinilla, y fue una parte muy importante en la historia de nuestro país porque se daba a conocer un medio de comunicación en el cual pues traía mucha variedad, como por ejemplo noticias, programas culturales, telenovelas, teleteatro y también música, informaciones como por ejemplo documentales, programas de concurso y bueno, en fin, entre muchas otras. Y en ese tipo de programas, en ese tipo de programación, integró también a la programación infantil y juvenil. Bueno, el primer programa de televisión infantil en Colombia fue el Club del Tío Alejandro, de carácter educativo. En 1955 se creó Telecirco, programa que transmitía en vivo el espectáculo del circo. Ese mismo año también se creó el programa infantil financiado por el Estado, Los Grandes Cuentistas del Mundo. 7 años después fue reemplazado por el cuento colombiano. A partir de los 60, el Estado prefiere conceder más espacios a la empresa privada como una forma de disminuir gastos y generar ingresos por el alquiler de las franjas. De esta posición surgen programas como Infantil Chiclets Adam, Telecirco Milo, Pinochito, De mi alma y Hula Hula. Surgen programas como El Tío Memo y su club y Cumpleaños Ramo, entre otros. De 1970 a 1980 sobresale Animalandia, y de 1980 a 1990 se destacan Los Dummies, que duró 9 años al aire. En él se buscaba trabajar los valores. Bueno, como una mención a ese programa, destacando lo que fue en su momento. Surgen programas como el tío... bueno, eso ya lo leí, perdón. Recientemente los canales privados regionales y locales han abierto franjas destinadas a niños y adolescentes, como la franja Metro del Canal Capital, Club 10 de Caracol, bueno, Planeta Bichos, no ha abierto, sino que abrió en su momento, abrió en su momento franjas como esas. Y si lo vemos desde este momento, en este momento de la época en que estamos, Planeta Bichos de RCN Televisión, y sin embargo se remiten a un set multicolor a tener niños como asistentes al estudio y la retransmisión de películas, series y animados extranjeros. En los canales regionales hay intentos de hacer televisión para niños, como El Mundo de Sofía, de Gustavo Rath, pero son intentos de valerosos creativos que cuentan con poco o nada de valor. Para el 2011 y a principios de 2012 se conocieron varias propuestas de programas infantiles ganadoras de la Convocatoria Nacional de Estímulos para el Fomento de la Producción de Televisión Infantil 2010. Trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, quien asumió las funciones de la liquidada Comisión Nacional de Televisión CNTV. Algunos de ellos son el show de Perico, La Lleva, Guillermina y Calendario, 3x3, Juegos Pacíficos, Los Imposibles, El Gran Día y Telegordo. La tendencia son los programas en donde se busca estimular la creatividad de los niños y desarrollar su intelecto, pero la mayoría de los programas desaparecieron por agotamiento de la propuesta creativa y falta de apoyo económico, además de la imposibilidad de espacios para transmitirlos. Bueno, pues prácticamente aquí se hace como un pequeño resumen. Bueno, lógicamente
faltan muchísimos programas también más de carácter juvenil, como por ejemplo series como Okidoki. Si podemos también meterlo ahí, RBD, que también, o Rebelde, que también fue en su momento fue muy un furor. Patito Feo también, que en su momento también estuvo ahí, que causó también sensación. Y programas al estilo magazine, si podemos llamarlo así, programas al estilo magazine, como por ejemplo, no sé si los panelistas se acuerden de un programa que se llamaba La Fábrica. Bueno, que primero se llamaba La Patrulla, que creo que fue producido por Colombiana de Televisión por allá en el año 2004, 2003, 2004, y que se transmitía en las tardes por el Canal 1. También otros programas como por ejemplo Anime Express, que era un programa exclusivo de Caracol. Otro programa también, bueno, no sé si los panelistas o la audiencia recuerda un programa que se llamaba, bueno, era de RCN, pero se transmitía en la mañana. Era un programa que se llamaba Zona Animada, en donde se pasaban animados como La Pantera Rosa. Bueno, era el único animado que yo veía que pasaban ahí, que lo daban en las mañanas, como por allá en el año 2002 al 2003. Hasta que se integró, Muy Buenos Días, y prácticamente la programación infantil de RCN desapareció. Cabe señalar también que en Señal Colombia la programación infantil ha estado presente, tanto educativa como para entretenimiento de las audiencias menores. Bueno, y bueno, tras esta breve, bueno, aunque un poquito extendida reseña o reseña histórica de, bueno, de estos programas, y que vuelvo y reitero, faltaron muchos, pero para hacerla más resumida, que, bueno, para abrir la pregunta a los caballeros y a los señores, ¿ustedes qué programas o qué opinión tienen de, bueno, del cambio que ha venido pasando en la televisión colombiana al ver nosotros toda esta cantidad de programas que, bueno, que en su momento estuvieron al aire? ¿Qué piensan ustedes de ello? Vamos a empezar con Luis Alberto Rangel. ¿Qué piensas, Luis? En el aspecto de la audiencia infantil es prácticamente nulo. ¿Por qué? Los programas que se transmiten por parte de Caracol Televisión y RCN, en la parte comercial, solamente ven las personas que son mayores de 30 años. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque hoy día los muchachos optan por las tecnologías. Por ejemplo, está Netflix, está Disney, está su subsidiaria Star Plus, está también el Amazon Prime Video, que poco a poco se incorpora la parte infantil, sobre todo la más nueva. Algunos canales de la televisión paga que subsisten en cierta forma algunos contenidos, no todos tan populares, referente a la audiencia infantil. ¿A qué se debe esto? El alegato de parte de Caracol y RCN es comercio. Ellos alegan que la audiencia infantil no recoge siquiera alrededor de de un máximo que ellos piden, que es el 1.200.000 o 1.800.000 o 2 millones de televidentes, y que no solo logre congregar niños, sino también adultos de esa edad. Eso es en la parte infantil. Ahora, de parte de la televisión pública, no sé si los programas actuales todavía están en transmisión, porque creo que la mayoría de todos ellos se trasladaron para RTBC Play, y los canales regionales hacen algunos intentos. No sé si son recientes o simplemente repeticiones. Lo que es cierto de parte de la audiencia adolescente, y eso sí lo he podido comprobar, que aún sigue viendo televisión abierta, bien sea de la televisión paga, bien sea de las OTT, bien sea desde los dispositivos móviles, inclusive de la televisión abierta. De eso sí puedo tener la seguridad de que hay un pequeño nicho, pero no amplia, pero sí de adolescentes que están todavía con el aparato. Ok, Drake, coméntanos tu opinión. Disculpen.
Bueno, pues, ¿qué opino yo? Pues es muy triste, es muy lamentable como se ha estado perdiendo lo que tiene que ver que ya no hay programación infantil en los canales de televisión privada y televisión pública. Cada vez se vuelve más escasos. Claro, obviamente esto se debe a la migración de de estas plataformas, como lo acaba de mencionar el gurú, de estas plataformas digitales, como está Disney Plus, Star Plus, Amazon Prime, ¿sí? La verdad, pues se ha perdido mucho, la verdad, demasiado. Ya hoy en día ya uno ni le provoca para algunas personas que tengan televisión, ya sea en televisión abierta o televisión paga, ya uno ni le provoca ver esos contenidos. Son unos contenidos que son muy pobres, muy no llamativos, pero más sin embargo, pues lo bueno, todo lo vuelven para estas plataformas. Vea, recientemente en Cartoon Network, para las personas que cuentan con televisión por cable o por Tooncats, cuando se emitían los clásicos. ¿A dónde fueron a parar estos clásicos? Los clásicos, eh, los buenos, porque yo tengo que admitir que a mis 30 y péguele de años que tengo yo, pues yo amo los muñequitos, yo veo muñequitos. Todos estos fueron trasladados para estas plataformas y y hay algunas personas que, como yo, por ejemplo, uno no tiene dinero para uno pagar este tipo de contenido, porque sí, pero en la cuestión de la programación infantil sí tiene que mejorar un poco, porque es que vale contratar programación infantil fea que no le gusten los televidentes, sino que no lo ven, pero más sin embargo lo siguen presentando. He visto varios comentarios que ya le están pidiendo al canal Caracol que retiren el programa de los cuentos de los hermanos Grimm, sí, porque es que ya se ha volvido muy repetitivo, repite y repite y repite, y ya definitivamente tanto Caracol como RCN no quieren invertir, no piensan en el televidente infantil. Le voy a darle otro claro ejemplo. En Caracol Internacional, para las personas que tengan tengan Caracol Internacional, el único programa infantil, entre comillas, que era el Club 10. ¿Y sabe qué sucedió en este 2023? Caracol Internacional dio por acabado al Club 10. Lo acabaron, le dieron, mejor dicho. Entonces, lo que sí le debo pedirles a estos canales, ya sean públicos y privados y regionales también, que piensen un poquitico más en la programación infantil. En el caso del Tro Plus, aquí en Santander, esta programación infantil, bueno, sí, está bien bonita, pero deberían de pensar más en el público adolescente que también le gusta consumir este tipo de contenidos. Bueno, Yesid, coméntanos tu punto de vista al respecto. Bueno, cuando hablamos de franja infantil y de televisión infantil hay que tener en cuenta pues, varios tipos, ¿no? Si tenemos en cuenta pues que inicialmente la programación, la franja infantil en Colombia pues la tuvieron los canales públicos en su momento. Recordamos muchísimo, bueno, en estos momentos no me recuerdo los otros anteriores programas infantiles o franjas infantiles, pero en los 90s Señal Colombia, bueno, en ese momento Intravisión produjo una serie de dibujos, bueno, no eran dibujos animados, sino más bien era una especie de muñeco de títeres que se llamaban los Dummies, pues creo que es uno de los programas que más recuerdan los televidentes colombianos,
y además pues que era un contenido infantil, pues también era educativo, ¿no? Lamentablemente este tipo de contenidos pues se desaparecieron de la televisión colombiana desde las últimas 2 décadas y se volvieron nuevamente a rescatar con la llegada pues de franjas infantiles o un programa infantil como lo es el Territorio Mágico de Señal Colombia, que tuvo cabida luego de que obligaran a los colegios a cerrar y pues todos los contenidos educativos pues pensaran, o la televisión pública pensara en nuevamente volver a incluir los contenidos educativos en la televisión abierta en Colombia, no solamente a través de Señal Colombia, sino también a través de los canales regionales, cuando en ese momento pues que había una cuarentena en Colombia, pues decidieron incluir este tipo de programas en todos los canales regionales, también en las emisoras. Pero fue a partir de ese acontecimiento, ¿no? Porque si no hubiera habido ese acontecimiento, pues fácilmente pues no hubiera ocurrido absolutamente nada. Nos hubiéramos quedado solamente con ese imaginario, con ese recuerdo de que en el pasado hubieron unos programas o unos contenidos similares a eso. Entonces, ese es para el ejemplo de los contenidos educativos o las franjas infantiles educativas. Si nos vamos a la franja infantiles comerciales, pues hay que recordar una de las más famosas, que fue Anime Express, que fue una franja que surgió por allá a finales de los 90 y a principios de los 2000, que más que educativa era una franja comercial dedicada a los niños y adolescentes de esa época. Me incluyo que pues con la llegada de los animes, con la llegada de un boom como fue Dragon Ball o Dragon Ball Z, pues ellos decidieron hacer esta marca, potencializarla en horas de la mañana, ¿sí? Tipo 5:30, 6 de la mañana, que fue cuando inicialmente se originó esta franja. Una franja de éxito, porque en ese momento, para obtener esos tipos de contenidos, como era Dragon Ball Z o esta serie de animes que para la época eran un hito en la televisión latinoamericana y en la televisión mundial, pues había que consumir solamente en la televisión abierta o en su defecto por televisión por cable. Y bueno, ahora pues las cosas han cambiado, ¿no? Ya las cosas uno puede, precisamente ayer estaba viendo a través de un servicio de IPTV, que ya incluso hasta colocan ahí, o sea, los mismos servicios IPTV también tienen disponible, además de los canales, de miles de canales a nivel mundial, pues también disponen una biblioteca de contenidos de películas y series, y dentro de la que se destacan pues series clásicas, y en ellas pues están las series animes de esa época, pues también están incluidas ahí. Entonces actualmente una franja infantil, una franja educativa dedicada para el público infantil y adolescente, pues no es viable actualmente, no es viable, y precisamente eso es lo que está sucediendo con la franja de los animes del Luno, que es una de las franjas pues más apetecidas por el público joven y el público adulto, que han querido recordar ese tipo de series en la televisión abierta a través de esta franja, ¿sí? Pero esta franja actualmente es viable porque hay unos anunciantes que no quieren pautar o que no quieren patrocinar ese tipo de franjas porque no dan los ingresos, para pautar una franja, y obviamente un canal de televisión como Canal 1, que es un canal pues que está mal financieramente, pues no va a incluir unos nuevos contenidos en una franja de animes, porque definitivamente no hay anunciantes que vean la posibilidad de pautar en esa franja. Entonces, por eso las franjas infantiles en los últimos tiempos pues han decaído. Fíjense lo que pasó por ejemplo con el caso de Día a Día en Familia infantil, que era innovadora, pero que no tuvo pues éxito, y no tanto por la audiencia, sino por el patrocinio de los anunciantes. Sí, creo que la última franja que funcionó en la televisión abierta en Colombia y en la televisión privada fue PlayZone. ¿Se acuerdan de PlayZone? Que también duró unos 5 o 6 años y fue de lo más rescatable que hubo actualmente en la franja. Entonces, si vamos a hablar de contenidos infantiles para público infantil, pues aquí en Colombia no hay, digamos que una batuta para mantener este tipo de franjas, porque los temas comerciales, y si vamos al tema educativo, pues tampoco es que los canales privados vayan a incluir contenidos educativos, no les interesa, no vende, ¿sí? Y también hay algo que hay que resaltar también, que Colombia no es país para producir dramatizados o ficciones para público infantil, ¿no? Incluso Televisa, que era el que hacía eso, era el que tenía la batuta en Latinoamérica, también lo ha dejado de hacer en la última década. Muy bien. Bueno, pues continuamos entonces en nuestro programa especial, donde hablamos de
televisión infantil y juvenil en la televisión, programas infantiles y juveniles en la televisión colombiana. Bueno, pues ya viendo este planteamiento, ya mirando desde estas aristas, este factor, que es un factor también muy decisivo en el por qué se emiten o no se emiten estos programas en la televisión en Colombia. ¿Ustedes creen, es de lógica pensar y claro, y por supuesto, hacerse la cuenta de que puede esto repercutir en la audiencia, sobre todo en la audiencia menor, que quiere, que de pronto, cuando no ve, hablo precisamente de los que no tienen acceso a televisión paga o IPTV y ni mucho menos a OTTs. Esto es de sabido que tiene repercusión, a esto. ¿Ustedes qué pueden opinar al respecto? Si puede o no tener repercusión en esto. ¿Y qué consecuencias piensan usted que puede traer a la niñez y a la juventud? Porque, es lógico que algo está pasando. ¿Qué creen ustedes, Luis? Bueno, el problema más que todo es de atracción. Uno no hace de nada sirve hacer un programa infantil si no es atractivo, tanto en lo estético como en sus diálogos. O sea, decir que Colombia no es el lugar ideal para realizar un programa infantil, y no estamos hablando de dramatizado solamente, que tenemos algunos aspectos que todos recordamos, y otros programas infantiles que tienen que ver con... También los dibujos animados hacen parte de la historia. O sea, por ejemplo, citando un ejemplo, el profesor Superó, es que es un programa prácticamente educativo, en el sentido de que pues se trata de explicar cómo en la gramática, en la ortografía nos tenemos que cuidar. El programa tiene, como todos los programas, un tiempo de duración, una fecha de vencimiento, y no se trata de mantener 10, 20, 30, 40 años, porque eso es complicado, mantener un programa por muchos años, como esa gracia lo tienen los estadounidenses, cuando en su momento ha sido Tom y Jerry, que lo ha alargado demasiado en muchas ocasiones, ya prácticamente hasta en la década actual, porque lo tratan de estirar con otro intento. También está en el caso de algunos animes. Hay que recordar que no todos los animes van para los menores de edad. Buena parte le corresponden a la franja adolescente y hasta la franja mayor de edad. Recuerdo unas palabras de alguien que manejaba un medio de anime, o que maneja un medio de anime. Precisamente explica que el talento de ellos es precisamente la forma de sus trazos. En cada personaje, en cada objeto y en cada figura lo hace atractivo comercialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la historia no atrae, de nada sirve. Y si la gracia es que sea popular, no tanto en sus dibujos, sino en sus diálogos, en su historia, de nada sirve. Entonces, creo que hay una más comercial, por supuesto, porque de eso se trata. Un dibujo animado que no venda, pues es lógico, pero la idea es no solo atraer a niños, sino también atraer a los adolescentes y a los adultos, que también tienen corazón de niño. Y hay programas que se acercan a ello. Lo que pasa es que en Colombia lo que le hace, está carente por ese lado. De pronto sí falló Colombia en el aspecto de que, rápidamente para terminar, de pronto en el caso de algunos directores o creadores, como el caso de los hermanos Noriega Moreno, que son los creadores de los Dummies, y el caso de Tony Navia, que ha sido la creadora de programas como Pequeños Gigantes, de caso de Caracol Televisión, Okidoki y otros programas que se me escapan. Eso ocurre cuando tampoco existe un relevo de personas que crean historias y mantenerlas vivas, porque esa fue la falla que de pronto esos creadores no le han dado a los que siguen.
es el legar ese talento, aunque sea conocido localmente, pero todos quieren, en el caso de Caracol y RCN, no es pegar localmente, sino pegar mundialmente. Como muchas veces Latinoamérica ha intentado Brasil por parte de las aventuras de Mónica, y también en México los intentos, como todos pueden ver, el tratar de llevar las historias de Chespirito en lo animado. O sea, competir contra Estados Unidos y Japón es complicadito. Ok, Luis. Drake, tu planteamiento. Le cedo la palabra a Yesid, pues paso en esta ocasión. Muy bien. Yesid, tu planteamiento al respecto de, bueno, del tema. No, repíteme nuevamente la pregunta. Sí, con mucho gusto, Yesid. Sí, prácticamente lo que estaba prácticamente queriendo decir es que consideras que hay una repercusión de ausencia actualmente, bueno, de programas infantiles que, bueno, que vemos que puedan audiencias infantiles querer ver. ¿Consideras que hay repercusión al respecto? No, es que las audiencias infantiles, a raíz de todo esto que ha sucedido, pues han decidido migrar mejor a las plataformas digitales, ¿no? Creo que las plataformas digitales son la nueva casa del público del nicho infantil, el público adolescente, pues ya los que están en televisión abierta, ya la población adulta, ¿no? Entonces, una franja infantil para el público infantil es prácticamente nula y será inviable para los canales de televisión, bueno, aquí en Colombia, no sé de pronto en otros países, pero la televisión en Colombia pues se ha olvidado de este nicho, pues, y como se ha olvidado de este nicho, pues han decidido migrar a otro tipo de canales, inicialmente con YouTube, inicialmente con otro tipo de plataformas, porque ya los chicos y las chicas, bueno, contenidos en la televisión abierta. Entonces es inviable tener franjas infantiles, por ejemplo, en Caracol, tener franjas infantiles en RCN, pues ahí tienen a bichos o las famosas mañanotas de RCN, pues que no son más que unas pequeñas mañanitas, porque no hay contenido que atraiga a la televisión infantil. De pronto los que están viendo ese tipo de contenido, ese tipo de franjas, son más que todo la población adulta, ¿no? Que pues quiere recordar esa época viendo ese tipo de series o ese tipo de anime. El caso de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Quiénes son los que están viendo los cuentos de los hermanos Grimm? Pues creo que es la población adulta la que ve cuentos de los hermanos Grimm constantemente, porque la verdadera franja infantil o el público infantil pues ve otro tipo de contenido, ve películas, ve series. Entonces, quien está tratando de hacer o de recuperar esas franjas es Canal 1, pero con el tema de los anunciantes pues tampoco. Entonces hay que ver muy bien qué se arriesga. Los canales de televisión ven muy bien qué arriesgan, incluyendo una franja infantil que posiblemente no va a funcionar. Tienen que mirar, por ejemplo, el tema de audiencia, tienen que mirar el tema de anunciantes y sobre todo los costos de una serie anime, ¿no? Los magazines infantiles pues tampoco funcionando. Ya vuelvo y retomo el caso de Día a Día en Familia, ¿no? Que fue una apuesta diferente para la franja infantil los fines de semana y no funcionó tampoco. Entonces, si Caracol ha intentado con una cosa y ha intentado con otra, pues difícilmente que otros canales pues les vaya a funcionar, teniendo en cuenta que es el canal más visto en la televisión en Colombia, entre comillas, ¿no? Porque esto es lo que dice el rating y lo que dice la audiencia. Hay otro caso también que es el tema de aquellas franjas también que decidieron lanzar. Ya Caracol pues ha hecho numerosos intentos de incluir franjas infantiles y no ha funcionado. Recuerdan Detallados, tampoco funcionó, que era más que todo incluir ficciones o incluir unas pequeñas puestas en escena. Y ni qué decir, por ejemplo, de la otra franja que también decidieron inventar, que fue la de Toma el Control, que también se descontroló porque no funcionó. Hay que saber muy bien, los canales de televisión tienen que ver muy bien a qué se están arriesgando, a qué invierten, ¿sí? Y actualmente pues no hay, digamos, que algo que consolide
o un indicador que consolide o que le dé luces a buscar la televisión para decir, vamos a invertir en una franja infantil para este público y que sea educativa? No la hay y creo que tampoco lo va a haber. Ok, ok, muy bien. Bueno, pues vamos al... Teniendo en cuenta ya esto, y como sabiendo que la juventud hoy en día, pues ya ha dejado prácticamente, bueno, me refiero a la audiencia juvenil, no hablo de la audiencia infantil, dejándola un poquito al lado. eh, es lógico, y es totalmente comprensible ver que la audiencia infantil ha tomado otro hábito distinto de ver televisión. Como por ejemplo veíamos hace muchísimos años, por allá en los 90 y 80 aproximadamente, que esa audiencia tenía preferencias hacia series en las que interactuaban jóvenes, como por ejemplo Okidoki, Te quiero pecas. Bueno, yo no sé si es una serie juvenil, pero creo que es una telenovela que muestra ciertas características de, de interacción juvenil y de dramas juveniles, así, de esa forma. Eh, y bueno, pasando también por otro tipo de series como Pandillas, Guerra y Paz, que bueno, que desde mi opinión es, bueno, es más para adultos que para jóvenes. Programas musicales como Mucha Música, que es un programa muy bueno que se emitió bueno, en City TV y que era bueno, que era como una especie de parte del programa Match Music. Tomando en cuenta todo eso, ¿ustedes creen o ustedes piensan que la juventud está interesada en ver programas diseñados para ellos con este tipo de temáticas? ¿O qué temática o ustedes consideran que la temática para la juventud es solamente lo típico, las novelas de narcos, las series de narcos, bueno, todas estas cosas que estamos viendo, no incluyendo al anime, porque el anime también es bueno, también es de cierto interés a la juventud? ¿Qué opinan ustedes ante esto, Yesid? Bueno, sí, es que eso es lo que muestran los canales de televisión en Colombia, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de nuevamente de la prostitución, con el regreso de Sin Tetas No Hay Paraíso, las mismas telenovelas de siempre, el drama tradicional. Eso es lo que muestra la televisión contemporánea, el tema de las películas, perdón, de las series de, de traquetos, series de mafiosos, series donde que hasta ya están retomando nuevamente, yéndose al pasado y nuevamente trayendo las nuevas versiones de telenovelas, nuevas versiones de dramatizados, los famosos remakes o los famosos reinicios de las historias nuevamente. Y creo que el público infantil no está familiarizado o no está contextualizado con este tipo de dramas que funcionaban anteriormente. Ya actualmente, pues, la tendencia es a buscar nuevos contenidos y contenidos extranjeros, ni siquiera contenidos innatos, contenidos tradicionales de aquí colombianos, ¿no? Autóctonos, sino que van allá a otros países a buscar este tipo de contenidos, pero no van a ir allá presencialmente, no los buscan a través de internet, porque internet es la base de todo. Actualmente la televisión está actualmente pues en internet, ya la televisión abierta ha dejado de funcionar, la televisión por suscripción está dejando de funcionar. Anteriormente tú veías un niño chiquito quería ver un programa de Disney, ¿sí? Quiero televisión por cable porque ahí está mi programa favorito, que eso no lo dan aquí en Caracol ni lo dan en RCN. Ya los niños no quieren eso, ya los niños quieren es que le coloquen o que los papás lo suscriban a Netflix para ver todas las series que él quiera, ¿sí? Ahora, hay que ver también qué tipo de series están viendo, ¿no? Porque ahí también hay contenidos que no son apropiados digamos que para ese público, hay contenidos que no son un poco más fuertes y creo que también hay un poco más de libertad en ese caso, hay libertad y no hay restricciones para ese público de ver contenidos un poco más fuertes
pues que obviamente en la televisión abierta era más controlado. Entonces, actualmente en la televisión abierta pues no hay contenido apropiado para chicos. Si no lo había antes, ahora no lo hay menos, y no por el tema de la censura y esto, sino más bien porque los contenidos, los verdaderos contenidos que le interesa al público infantil están en los dispositivos móviles, están en las plataformas OTT, ¿no? Todo se piensa que todo va a migrar hasta allá, y de hecho se está viendo que todo está migrando hasta allá, todo está migrando hasta allá, todo lo exclusivo irá a migrar hasta allá. Y ahí es que está el verdadero nicho del público infantil. Ahí que está el que recoge, todos lo recogen ahí, esas plataformas. Y no solamente hay contenidos para público infantil, sino también para otro tipo de público. El público más adulto, el público para adolescentes, está el público para chicos, para hombres, el público para mujeres, el público para temas de diversidad, el tema inclusivo. Y entonces ahí es que verdaderamente está el público, no en la televisión abierta, ¿no? Ok, Jessit. Drake, tu planteamiento o tu punto de vista al respecto. Definitivamente la televisión en Colombia, y lo sigo diciendo, en materia infantil es malísima. Hoy en día los jóvenes prefieren ver series de traquetos, series de donde hay prostitución, donde hay muertes, ¿sí? Ya no son de esos años que uno prendía el televisor y veía programación sana, programación infantil sana. Ahora definitivamente todo eso se perdió con el pasar de los años. Definitivamente eso es una tristeza muy, muy grande, que los tiempos han cambiado, y por eso es que hay vean, no es por nada, pero mucha gente dice que de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo hoy en día, que eso no es por culpa de la televisión. Claro que la televisión tiene algo que ver, y mucho que ver, porque si los mismos padres le enseñan a ver ese tipo de contenidos, entonces ese niño va creciendo con esa mentalidad, y llega hasta el cierto punto y no lo quiera mi Dios, y hace lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque lo vio precisamente por este tipo de programas, ¿sí? Entonces, pues yo creo que deberían de pensar un poco. Puede que suene algo raro, pero yo creo que estos canales deberían de pensar en los tiempos de atrás, ¿sí? Que cómo era la televisión infantil, para que muestren algo de educación, porque eso es lo que hace falta en Colombia. Educación, porque es que definitivamente estamos graves, y ahora Caracol y RCN y los demás canales regionales simplemente a dedicar a mostrar cosas que no son. Que vea, en el caso de la televisión paga, en este caso voy a referirme a un programa infantil que no me agrada. Lo veo porque estoy en el momento que se trata el programa de Pepa. O sea, que dicen que que dicen no, que es un programa sano, que es un programa esto, pero es que ¿cómo va a ser un programa sano? ¿Cómo va a ser un programa sano si la niña es egoísta, es grosera, le contesta a los papás? Entonces, claro, y yo tengo un claro ejemplo. En Bucaramanga, hay veces que yo voy para Bucaramanga, yo tengo una amiga que, a propósito, le voy a darle un saludo muy especial para ella, porque obviamente este programa se lo voy a pasar a ella. Tiene una niña, vamos a cambiarle el nombre, para no comprometer a la niña. Vamos a ponerle Mariana. Póngale cuidado, la niña Mariana tiene 3 años, ahorita va a cumplir 4 años, y la mamá le va a cambiarle el nombre a ella también, al nombre de la mamá, que se llama Diana. Entonces Diana le pone esta clase de muñequitos a Mariana,
y lo pone, le pone, ay, que para que vea Peppa Pig, que ta, 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 ta. Y si viera ella lo grosera que ella se ha puesto, es contestona, contestona, y eso es por culpa de quién, eso es por culpa de los mismos padres que ponen a ver este tipo de contenidos a esos niños. Así que yo definitivamente, yo nunca he estado yo de acuerdo con este muñeco de Peppa Pig, que aparte de eso es una grosera, una niña, mejor dicho. Entonces pues sí deberían los escritores deberían de hacer bien su trabajo y no poner a los niños a ser más groseros. Así que, señores libretistas, a pensar un poco más. Sí, bueno, prácticamente estás queriendo decir que los programas infantiles de cierta forma hacen que el comportamiento, bueno, de una u otra forma hacen que el comportamiento de los menores de edad pues cambie. Eso es lo que quieres decir, Sí, ¿cierto, Drake? sí, claro, exactamente, claro. Ok. Como yo le puse en el caso de la niña Marianita, Ujú. pero es que no, es que es groserísima. Pero algunos dicen, no, pero es que es simple una niña. No, Ujú. que es un programa. Los mismos padres tienen la misma culpa de poner a ver esta clase de programas. Hombre, en Ok. vez de poner otra clase de muñequitos que enseñen valores, que enseñen otro tipo de cosas, pero es que ponen parabólica para poner a ver a Discovery Kids y ponen esa clase de muñecos, Ujú. por favor. Ok. Luis, tu planteamiento o tu punto de vista. Diversidad. Vea, decir que hay un programa para todos, eso es complicado. Ahora más en estos tiempos donde existe programas diferenciales. Es decir, eso es como reunir tres muchachos, por ejemplo, uno de la ciudad, uno de pueblo y otro de campo. Por ejemplo, una de campo, una adolescente dice, Los Simpson. Una de ciudad dice, me encantan los animes. Y uno de un municipio intermedio, a lo único que atina a decir es dibujos animados menos, o sea, más estadounidenses. Entonces, eso es como quien dice una diversidad. Especialmente en las redes sociales, concretamente lo que es YouTube e Instagram, incluso Facebook, crean programas no solo para niños y adolescentes, porque ellos son de los que consumen rap. Es decir, no basta 20 minutos o incluso un largometraje, si se puede decir, para entretener. Ellos lo que necesitan es por corto, 3 minutos, porque con eso basta, mientras sepa reír, mientras sepa contar historias, porque recordemos que en el caso de los adolescentes es muchísimo más diverso de lo que uno cree. O sea, una universalidad cultural es complicado. Por ejemplo, en el caso concreto del adolescente, sí, el adolescente no le molesta o no le choca ver un programa relacionado con la realidad del país. Estamos hablando de la delincuencia o de la vida fácil, por ejemplo, la delincuencia, el robo, incluso hasta llegar un grupo organizado de delincuencia común, porque pues ya hablar de narcotráfico, que es algo que todavía sigue vigente, pero existe hastío. Existen problemas o sea, como te dije yo, hay un enfoque diferencial en cada adolescente y en cada niño en aspectos como diversidad de género. O sea, sé que es polémico decir esto, pero hay adolescentes que quieren saber, hombre, yo no me considero heterosexual, yo quiero que cuenten cosas, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, ahí es donde ese reto es complicado. Hay personas que lo han hecho en redes sociales, bien sea generando contenidos, bien sea animados, o en su defecto dramatizados, porque lo que buscan es contar historias, por supuesto tratando de, incluso si hay que meterle aspectos, valores como el respeto, el amor propio, la responsabilidad, entre otros,
diría yo que en el caso de la televisión, para que sea un poquito más avanzado, especialmente con los contenidos y sobre todo la forma como lo digieren tanto niños como adolescentes, son aspectos que prácticamente no la tienen fácil, porque el comercio también juega un factor un poco complicado. O sea, quien haga esto, o sea, quien logre este éxito en televisión, porque como lo dije yo antes, el público adolescente todavía ve la televisión convencional, sea abierta o sea televisión par. O sea, no solo o sea, ellos no bastan con las redes sociales, ellos quieren ir incluso hasta con lo más anacrónico. O sea, me sorprende mucho, a mí me sorprende demasiado ver en algunos adolescentes eso, y esto muestra de que si se quiere atraer a este tipo de público, se necesita precisamente un aspecto que los unifica a esa audiencia, y por consiguiente, porque recordemos, estamos hablando de la forma de pensamiento de la ciudad, del campo, de municipios intermedios, de poblaciones pequeñas, inclusive de otras esferas, de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Asia, aspectos muy, muy, muy fundamentales, y a veces unirlos es complicado, pero no imposible, porque si se tiene un laboratorio en la que se mata por ahí 2 o 3 años buscando esa fórmula, seguramente lo ha de encontrar, y seguramente, como quien dice, bolsillo para uno, pero hay otros aspectos importantes, como precisamente los valores que le acabo de contar. Y a eso le sumamos también que la Corte Constitucional, hay una sentencia en la que busca proteger aspectos puntuales como el de niños y adolescentes, especialmente en una etapa de crecimiento. Y se necesitan que este tipo de contenidos, o sea, por el caso de televisión no puede tocar temas tan abiertamente, porque la ley los limita. Y acuerdos y decretos y todo el marco legal necesario, todo lo limita. Pero el caso de Internet, que como dice Yesid y como dice Drake, claro, no los atan, no los discrimina, pero el padre se da cuenta, rastreando el IP de lo que ha visitado e incluso lo que vio en Netflix, y es capaz de hackear o escarbar de lo que vio el hijo, sea el niño, sea el joven. Entonces el deber es muy grande. El deber es muy grande para el padre, pero también el deber es muy grande de parte de la persona que se quiere formar en aspectos tan importantes y tan necesarios. Eso es lo que concluyo. Ok. Bueno, usted, bueno, denme la opinión personal de ustedes, aquí para amenizar un poquito el programa. ¿Qué programas ustedes, bueno, vamos a ser sinceros aquí abiertamente? Yo, pues, bueno, voy a empezar yo. La pregunta es, ¿qué programas recuerdan ustedes que hayan visto? Bueno, lógicamente cuando fueron niños o cuando ya hayan sido jóvenes. Bueno, jóvenes somos todavía, pero yo estoy hablando por ahí entre edades de entre 18 hasta 29 años que, bueno, que recuerden ustedes que les haya gustado bastante. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, para mí, pues a mí me gustaba mucho, que yo recuerde demasiado, programas como Los Dummies, programas como Verde Manzana, programas como La Brújula Mágica, que fue muy, muy, muy espectacular. Creo que en Colombia, y corríjanme ustedes si estoy equivocado en ello, hubo programas como Xuxa, que ella, bueno, que es una brasileña que tenía su propio programa infantil, que creo que se llegó a emitir aquí en Colombia. No sé si estaré equivocado, pues corríjanme ustedes si se llegó aquí. Sí, Víctor. De hecho, okay. aquí en Colombia fue, o sea, el show de Xuxa fue gracias al programa El Club de Nubeluz, que en aquel entonces era como la competencia. A ver, ¿cómo te digo yo? O sea, Nubeluz aquí en Colombia, cuando era presentado por Xiaomi, me acuerdo tanto, sí, me acuerdo tanto de que el Club de Nubeluz empalmaban con el show de Xuxa, o sea, presentaban 2 programas en uno solo. Ya. Sí, entonces, por eso le digo, aquí en Colombia llegó el show de Xuxa
gracias al Club de Nubeluz. Ok. También programas juveniles como, bueno, series como Okidoki. Bueno, creo que llegué a ver alguito de Te Quiero Pecas. También, bueno, es un programa de concurso, pero lo recuerdo muy con mucho cariño. El Juego de la Oca, Sailor Moon, Popeye, los Looney Tunes, El Chavo, que no, que creo que ninguno de nosotros ha dejado de ver. Bueno, cuando llegó la televisión privada, los animes, también los programas de Warner, los dibujos animados de Warner. Pandillas que, bueno, que debo decir que yo también llegué a ver a Pandillas Guerra y Paz, que, bueno, que no sé cómo era o sea, tú comparas eso que se emitió en ese tiempo y se da cuenta que ya hoy en día ese contenido no se puede emitir en horario, bueno, yo no sé si lo han emitido en horario diurno, pero es muy pesado y, bueno, es que creería que ya no se puede emitir en horario diurno. Pero sin embargo, en ese tiempo se llegó a emitir en horario diurno. Y bueno, pues, no sé, ustedes que recuerden qué programas eran favoritos para ustedes. ¿Quién comienza? Bueno, yo particularmente, pues, sí que aquí estamos hablando no solamente de anime, estamos hablando también de franjas infantiles, de contenidos educativos. Pues creo que para empezar por temas infantiles y temas educativos, tendría que empezar por los Doomies, ¿no? Yo creo que era un programa que nosotros vimos en su momento. Yo no recuerdo mucho cuál era la temática de los Doomies. Sé que eran unos títeres que colocaban ahí y me acuerdo de un personaje que se llamaba Petronila, pero no recuerdo muy bien. Había un personaje que era de un bote de basura también. Sí. Y creo que eran muy puntuales, ¿no? Los temas puntuales eran como brindar una concienciación al televidente, en ese caso a los chicos, para fortalecer, digamos que competencias ciudadanas, ¿no? Temas ciudadanos, fortalecer valores y todo lo demás. Yo no he visto otro programa idéntico aquí en Colombia. No lo he visto jamás. Sé que hubieron unos anteriores que eran más unos temas con temas musicales, como por ejemplo el tema que está mencionando Drake, Noveluz. Estaba otro que era el de este que era famosísimo en los 80, Pequeños Gigantes. ¿Cómo es que se llamaba? No me recuerdo muy bien. Sí, Pequeños Gigantes, está bien. Sí, ok. Sí, que habían unos payasos, que que llevaban muchos niños ahí, que muchos de esos niños a veces los colocaban a actuar también en algunas series. Eso es Animalandia, en cierta forma. También, y el caso del Club de los Bulliciosos, donde está el payaso Mickey. Sí, bueno, eso es para las personas que de pronto eran de esa época, vieron la niñez en esa época, pero en los últimos años, pues, el tema parecido a lo que eran los Doomies, pues desapareció en la televisión colombiana, ¿no? Creo que nosotros estamos más familiarizados con la llegada de los animes, en un caso, ¿no? Pero también por la permeación que tuvieron en ese momento los dibujos animados de Estados Unidos, ¿no? Dibujos animados como, por ejemplo, de la sociedad entre Hanna-Barbera, ¿sí? Los Piedras, los Supersónicos, el show de Bugs Bunny, el tema de este otro de los Coyotes y Correcaminos, toda la franja infantil de la mañana del antiguo Cartoon Network, ¿no? Porque también hay que resaltar el tema de Cartoon Network. Cartoon Network, el anterior Cartoon Network, marcó también a toda una generación con sus dibujos animados épicos, dibujos animados icónicos, ¿sí? Dibujos animados como, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con Popeye, todo lo que tiene que ver con los Picapiedras, incluso esa franja de la tarde también, que era también incluida con Dragon Ball Z también, que decidieron incluir en ese tiempo, Coraje el perro cobarde, Ed y Eddie, Pinky Cerebro, sí, eso por mencionar solamente algunos, porque son bastantes, Franklin la tortuga, el oso Yogi,
sí, una cantidad de contenido, Winnie Pooh, si vamos un poco más por ese tema también, y ni qué decir, por ejemplo, de Barney que recibió su crítica y en los últimos momentos, pues en los últimos meses recibió una crítica porque uno de sus intérpretes, o sea, uno las personas que hacía Barney, o sea, que se incluía en el muñeco, pues había críticos en Estados Unidos que decían que Barney no brindaba información sobre valores, ¿no? Sí, ni tampoco sobre la aceptación, sino que más bien el tema de los malos pensamientos, el tema de la negatividad, pues él no los enfrentaba a Barney, sino que los eludía. Entonces, eso fue una crítica que le hicieron varios estudiosos en temas de pedagogía, por ejemplo, que Barney en ningún momento pues estaba hecho para eso, sino para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso hubieron hasta muchísimas críticas. En Latinoamérica se asoció a Barney con el tema tema femenino, ¿no? Y muchas madres incluso después decían que no dejaban ver a Barney porque volvía gay al niño, ¿sí? Es lo que decían, ¿no? En Latinoamérica. Por aquí una madre de familia vecina me dijo que no dejaba ver a Barney al hijo porque lo volvía gay, lo volvía marica. También hacían referencia a los Teletubbies. Los Teletubbies también, que no van a ver una nueva temporada ahora para una plataforma de video, ¿sí? Incluso se llegó a pensar, se decía que los Teletubbies también que eran unos niños que habían sido sacrificados, ¿sí? O sea, hay todos unos mitos urbanos que se encierran alrededor de esto, y también es cierto lo que dice Drake con el tema de la famosa Peppa Pig. Esa famosa Peppa Pig, sí, es cierto que influye en los comportamientos de los chicos, porque en ese momento pues el cerebro del niño, cuando tiene 3 años, pues está creciendo, se está desarrollando y va adoptando ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas, y con los temas grandes pues va a replicar todo eso que aprendió de Peppa Pig con los temas grandes. Entonces eso es cierto, ¿no? ¿Cómo influyen, o sea, qué tipo de contenido ve uno y cómo influyen en los niños, ¿no? Los niños, bueno, de pronto uno que está más, ya uno es adulto y ve los contenidos, por ejemplo, de Barney, uno sabe si Barney es apto y qué tipo de contenidos dio Barney, ¿no? Uno lo ve totalmente inocente, un muñeco inocente que canta y baila y juega con los niños, pero realmente para lo que fue hecho, porque incluso eso fue un programa exclusivo de la televisión pública educativa de Estados Unidos, ¿sí? Fue hecho de la televisión pública de Estados Unidos y fue difundido alrededor de Latinoamérica, claro. Entonces hay que ver qué tipo de contenidos hay. Bueno, anteriormente también había unos contenidos que no eran aptos para esta época, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, de temas de telenovelas infantiles, por ejemplo, de Televisa. En las telenovelas infantiles de Televisa, la mayoría de los objetivos era pues divulgar un tipo de educación, un tipo de objetivos para la población esa, ¿no? Incluir contenidos que fortalecieran los valores en los chicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos remitimos, por ejemplo, al caso de una telenovela que quizás todos vimos, que fue Viva los Niños, a principios del 2001-2002, hay contenidos, por ejemplo, y no solamente con ese tema de Viva los Niños, sino, por ejemplo, remitamos más antes, con Carrusel, ¿sí? Carrusel también era una versión antigua de esta misma Viva los Niños, y en Viva los Niños, pues, ahí incluían el tema de la discriminación al gordo, la discriminación al negro, ¿sí? Este tipo de contenidos ahora no se puede incluir en la televisión actual, porque entonces ya empiezan las demandas a censurar la telenovela porque están hablando de la homosexualidad. Y si vamos en ese entonces, pues en ese entonces tampoco se incluye la homosexualidad, ya incluso pues se está incluyendo la homosexualidad, pero ya encima. Entonces, recordando todo esto, pues es lo que yo me acuerdo, ¿no? Con lo que uno crece y con lo que uno se desarrolla y el tipo de contenido que uno ve, ¿no? Se decía también que Dragon Ball Z pues contenía contenido, y eso lo hablamos en una de las horas centrales. Víctor, sí, claro, debatimos ese tema. Ajá. El tema del satanismo. Ajá. Había en esa época un mito de que Dragon Ball Z era un contenido producido por Satán, ¿sí? Ahora porque porque ahí decía que había un muñeco que se llamaba Satán, entonces ya ese era Satán. Sí. Entonces, porque había...
Oiga, ¿qué le digo? Aquí en Barranca también hubo una polémica sobre eso. Eso es satánico. Yo le escuché Sí. a una señora que es evangélica. Ese es Satán escríbelo bien y dice Satanás. Me acuerdo muy No, y bien. hasta mandaron a hacer unos volantes, Ajá. y predicaciones cristianas, unos volantes incluso hasta con información errada, que no era real, ¿sí? Ajá. Colocaban unos nombres que no eran ciertos, o una información que no era cierta ahí, y los repartían en los colegios, incluso hasta iban hasta los sacerdotes a los colegios a decir y a prohibir que no emitieran, que no dejaran ver a los niños Dragon Ball Z, porque era contenido demoníaco, ¿sí? Era contenido, y a mí, por ejemplo, en una casa, pues me han dejado en una casa y la familia era testigo de Jehová, ¿sí? Ujú. Practicaba la religión de los testigos de Jehová, y sintonicé yo una tarde ahí en Caracol que estaban dando, pues, no me acuerdo la franja, estaban dando Dragon Ball Z. Claro, estaban dando Dragon Ball Z, yo no me quería perder Dragon Ball Z porque era mi programa favorito en esa época, ¿sí? Y me mandaron a apagar el televisor porque ahí salía el soldado Sabón y el soldado Daorio con cachos. Ya, eso no podía verse porque eso era impregnar a Satán ahí en el televisor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo recuerdo de la televisión infantil, ¿no? En esa época, ¿no? Los programas más pues recuerdo, ¿no? De tantos que uno vio y que actualmente pues no se ven, y sería bueno que un canal de televisión en Colombia los recuperara, no tanto emitir animes, sino emitir también dibujos animados clásicos de, por ejemplo, Popeye el Marino, que son contenidos un poco más suaves, más ligeros para la población, claro. Drake. No, yo opino lo mismo que Yesid. Ok, bien. Luis, Hmm, Yo no voy a terminar con ese larguerío de listado que tengo. No resúmelos. solo los que yo me vi en Colombia, sino también en el exterior. Bueno, y también lo que hoy día está gustando. Y otros Sí, programas que no vi en ese momento, pero que me cayeron bien. Por ejemplo, la lista es larguísima. Los resúmelos, Goonies, resúmelos. ojo, muchachos, Lotería es un programa de concursos donde hacen preguntas y respuestas y otros juegos de destreza de los niños. Lo transmitió la programadora Eduardo Lemaitre y CPT, claro que la producción es de Promec. Y por supuesto, el Club de las Preguntas, hecha por Producciones GES. Era uno de los, el presentador era uno de los que hacía parte del elenco del show de Jim. No recuerdo el nombre de él. Ya me acordé, es Álvaro Ruiz Jr. Va bastantísimos. Pequeños Gigantes, Okidoki, Los Doomies. Está Tom Sawyer. Está también los animes como Supercampeones, Heidi, La Sirena Enamorada. ¿Como cuáles? Mejor dicho, He-Man, Transformers, Gem, a ver, las tiras cómicas, las tortugas ninja, Y de porque lo programas trajo datos y juveniles, mensajes, Luis. lo trajo datos y mensajes de Andrés Pastrana, ¿quién lo diría? Ajá. Lo tomó Caracol Televisión y bueno, y hasta ahí quedó. Okay. También está las caricaturas del Brothers, concretamente los Looney Tunes, de todos los personajes. También está Animaniacs, los Tiny Toons, que es como la precuela de los Looney Tunes. También está Pinky Cerebro, Fenomenoide. También está La Pantera Rosa, claro, que eso ya es prácticamente otra clase de audiencia. Bueno, hay un programa extranjero que no lo pasó en Colombia, que se trata de una foca que se llama Ciber. Otros programas, bueno, también varios, o sea, adolescentes bastantes, 10º grado, también está Francisco el Matemático, porque todos lo echamos al olvido, el mismo Kidoki, también un programa que se llamaba Clase Aparte, que lo hizo RTI, también está Electrónico, estaba otro programa que se llama Juventud 84, Juventud 85, o sea, es un programa hecho por Recreativa TV y lo manejaba Yadi González. Es un programa también de bailes, sobre todo de niños y adolescentes que participaban. También está otros programas, uno que manejó Jaime Valencia, que se me escapa el nombre, y que también daba paso precisamente a esa juventud, como también
bueno, hay varios programas, inclusive sin echar al olvido a Guerreritos, que también eso fue un buen intento por parte del Canal 1, sobre De darle todo a la espacio a los audiencia niños. infantil. Ujú. Efectivamente, incluso por lo más contemporáneo que voy tirando, incluyendo Tom y Jerry, está Pucca. Todos echamos al olvido a esta niña besucona de Garo. Y por supuesto, bueno, creo que hoy día están los Jóvenes Titanes, en el caso de lo que estamos hablando de Cartoon Network, La Cerdita Pepa, en fin, o sea, la lista es larguísima, larguísima. Y hay programas que yo no me vi en su momento, pero que son llamativos. El caso del Festival de Semifuso, que es un programa de preguntas y respuestas, pero musicales, con una dinámica de destreza muy interesante que la manejaba Jimmy Salcedo, pero tenía de compañero un perrito, que precisamente era el que amenizaba. Y un programa de Saúl García que presentaba junto con los niños un programa de concurso. No recuerdo el nombre de este programa, pero es muy, muy, muy interesante. Pero también echamos al olvido otros programas que también incentivan, en el caso de Señal Colombia son varias y pues imagínate, interminable, imagínese pues. Ok, bueno, Luis, pues vamos al siguiente planteamiento, ya casi para terminar, porque bueno, me hubiera gustado que el programa hubiera sido un poquito más largo, pero bueno, ya será para otro momento. Vamos a terminar estos dos planteamientos, señores, pues vamos a seguir con el siguiente, y es el siguiente. Bueno, en vista de que ya hemos visto y nos damos cuenta de que la televisión en Colombia prácticamente ha dejado en cierta medida a un lado la programación infantil y juvenil, pues, y viendo esto y viendo el dato que me dio Drake, bueno, el dato que no me dio precisamente Drake, sino el que salta a la vista del intento del canal TRO y del canal Capital por fundar el canal TRO Plus y el canal Eureka. Y bueno, y el intento que tuvo. Pero también olvidó otra parte importante, el de RCN por parte de Tachos Pistacho. Exactamente, iba para allá, Luis. Precisamente iba a mencionar ello. El intento que hizo RCN en crear el canal Tacho Pistacho, que bueno, que fue un intento que fue muy bueno, pero bueno, ya sabemos lo que sucedió. Faltó más de pronto haberse integrado a la televisión paga y quizás hubieran tenido una oportunidad para seguir emitiendo, aunque sea por televisión paga, como lo que pasó en las últimas con NTN 24. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la televisión colombiana algún día podrá crear algún otro canal de televisión infantil, así como la temática que tuvo, no tanto Tacho Pistacho, pero ustedes creen que pueda ser posible eso en algún futuro por allá, integrar lo educativo, lo de entretenimiento y sobre todo lo formativo en lo moral y bueno, lógicamente tomando en cuenta las nuevo panorama social de actualmente? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Que pueda ser posible o no posible? Coméntanos, Drake. De pronto sí lo haya, de pronto en un futuro no muy lejano, de pronto se crearán este tipo de contenidos, pero no para la televisión abierta como tal, porque ahora los dueños de los canales ahora piensan, cuando se van a crear este tipo de contenidos, van exclusivo para la televisión pagada, y si no va para la televisión pagada, va para la televisión vía streaming. Entonces, pues ahí sí va a estar como un poco difícil de que se vayan a crear este tipo de contenidos para la televisión abierta. No sé en el caso actual, como es de las segundas señales que es en el caso del TRO Plus aquí en Santander y en el canal Eureka en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pero la verdad, de pronto en un futuro sí, pero como le acabé de decir, si no va para la televisión pagada, van para vía streaming, porque hoy en día los empresarios, los dueños,
piensan es en el billete, en que el consumidor vea o no vea ese canal, le entre el billete por medio de cable operador. Así que por ahora esa es mi opinión. Yesid, tu planteamiento, tu opinión. No, yo veo difícil que surjan otros nuevos canales infantiles, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Pienso lo que ha sucedido recientemente con los canales temáticos de Disney, que se dieron del aire, ¿no? Porque Disney se le dio por, bueno, anteriormente cuando tenía los anteriores dueños, pues se les dio por lanzar canales temáticos, y no solamente pues ese grupo, sino otro grupo como el grupo de Nickelodeon, lanzar canales temáticos para el público infantil chico, para el público infantil preescolar, para el público infantil adolescente, para el público infantil más adulto. Sí, se dedicaron a lanzar bastantes canales infantiles para la televisión por cable, en este caso, enfocados en un nicho diferente y unas edades totalmente diferentes. Y se dieron cuenta pues que con uno era solamente, que con uno bastaba. Fíjense el caso también en Cartoon Network, decidieron lanzar Tooncats y Tooncats pues no ha tenido éxito. El caso de Boomerang tampoco ha tenido éxito, incluso cambiaron a Cartoonito y pues no sé, no creo que tampoco dure mucho, ¿sí? Pues el tema de los contenidos infantiles en televisión por suscripción pues no está funcionando, y tampoco en la televisión abierta va a funcionar, porque es que el nicho del verdadero del público infantil pues está migrando, como ya lo dije anteriormente, a las plataformas digitales, y ahí es donde verdaderamente va a estar enfocado los contenidos para este público. Entonces difícilmente va a ser. El caso de Techo Pistacho pues no funcionó. No sé realmente cuál era la intención de RCN de lanzar un canal infantil si prácticamente pues no tenían pauta, ¿no? Si van a incluir pues en la televisión abierta en Colombia, pues tendrá que incluir pauta. Se hablaba también de que Caracol pensaba lanzar un canal infantil, pero no creo que vayan a lanzar un canal infantil cuando solamente tienen en su canal principal a cuentos de los hermanos Green. Sí, pues si van a hacer maratones de cuentos de los hermanos Green, mejor que no lancen nada, ¿sí? Sí, porque ningún pautante tampoco pues va a patrocinar un canal que solamente emita a cuentos de los hermanos Green, maratones de cuentos de los hermanos Green. Entonces no sería tampoco viable para un anunciante ni para la audiencia ver un canal que solamente emita cuentos de los hermanos Green en la mañana y en la noche, o que emita, por ejemplo, Tom Sawyer en la noche, o que emita a Heidi o a Candy Candy también en ese tipo de programación, ¿no? Entonces es muy difícil, eso, es muy difícil que Caracol o RCN lancen canales temáticos, y por TDT mucho menos, ¿no? Y RCN que ahora cuando supo que Tacho Pistacho lo estaban tomando varios cable operadores y lo estaban remitiendo, y lo mismo con NTN 24, pues mucho menos, ¿no? Sí. Miren cómo está el canal HD2 totalmente muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta segunda señal está haciendo Canal TRO, pues creo que son apenas pinceladas de cosas que al final de cuentas no va a ser. Creo que el verdadero canal educativo aquí se llama Eureka. Eureka es el verdadero canal que pues está haciendo una programación idónea para el público para el público de colegio, ¿no? Para el público porque hay contenidos que son bastante interesantes para el público de centros educativos, cosa que no hace Señal Colombia, porque Señal Colombia se dice que es el canal educativo de Colombia, se dice entre comillas que es el canal educativo de Colombia, pero lo que incluyen ahí pues no es realmente educativo para lo que se puede hacer, ¿no? Caso diferente a lo que hacen en Brasil, con un canal allá en Brasil, un canal educativo que es 100% educativo, que hacen proyectos, que divulgan proyectos, que hacen incluso realities con chicos en el campo y todo lo demás, haciendo, por ejemplo, investigaciones de métodos científicos. Pero aquí eso no se hace, ¿no? Aquí Señal Colombia trata de hacer esas pinceladas, trata de hacerlo ahora con el programa de la mañana, pero realmente no hay un canal educativo que se enfoque realmente en eso. Entonces hay que saber diferenciar si queremos un canal que sea educativo o que sea un canal comercial infantil. ¿Qué es lo que realmente queremos en la televisión colombiana, ¿no? Entonces yo creo que por ningún lado ni por el otro va a haber canales para ese público. No va a haber. Y la tendencia en los canales temáticos infantiles en la televisión por suscripción también es que va a tender a desaparecer, o solamente los grupos que operan estos canales de televisión pues se quedarán solamente con uno, porque no hay cabida ni hay audiencia para tantos canales actualmente.
Ok, Yesid. Luis, tu planteamiento, tu opinión, tu punto de vista. Y el tiempo le alcanza para la cuestión de la televisión abierta, lo más seguro es que sí. Pero tenemos que tener en cuenta que Caracol y RCN le hace cobro adicional a los subcanales de la TDT por parte de los que captan los operadores de las compañías de telecomunicaciones. De hecho, creo que hoy día está más entregado al contenido fácil de cómo se llama, de digerir, como las redes sociales y por supuesto YouTube y las OTT. Sin duda, o sea, lo digo porque si hay tiempo, porque no se sabe qué se espera de 2030 en adelante. Recordemos que en 2026 se celebra los 100 años de la invención de la televisión y para entonces no se sabe si la televisión aérea desaparece y exista lo que llamamos una televisión internet o televisión IP. Y sin dejar de lado, por supuesto, las OTT. Aspectos necesarios que para un caso de un canal juvenil o un caso de un canal infantil es un proceso muy complicado. Ahora, poniéndome un ejemplo, para este tipo de canales se necesita, como lo dije yo, una universalidad de una propuesta que integre a toda una comunidad, a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque los niños son diferentes del campo, la ciudad y los pueblos más pequeños o los centros poblados. De igual forma ocurre con los adolescentes. La formación de los adolescentes no es lo mismo como del campo, del pueblo, de una ciudad intermedia y de una ciudad capital. Aspectos necesarios que se deben tener en cuenta y por supuesto, como lo que dije yo, creatividad que guste, creatividad que venda y por supuesto creatividad que pueda difundir un mensaje que pueda transmitir poder, empoderamiento y por supuesto ese deseo de seguir vivo, porque de eso se trata, porque hay quienes creen que la juventud y la niñez es lo que representa la vida. Ok. Bueno, pues vamos bueno, ya teniendo en cuenta ello, vamos al último planteamiento, a la último subtema de nuestro programa especial. Bueno, y agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes en esta edición especial de Enlaces Media. ¿Qué creen ustedes o ustedes qué piensan que pueda venir a futuro? Bueno, esta pregunta no tiene nada que ver con la que en parte no tiene nada que ver con la que acabé de hacer en el subtema anterior. Más bien va dirigida a lo que, al futuro al futuro que pueda tener la audiencia juvenil y la audiencia infantil en torno a posibles gustos o gustos televisivos. ¿Cuál ustedes pueden creer que sea la audiencia, la tendencia en gustos televisivos tanto en niños como y también en jóvenes? Yo quiero que también me den su opinión en jóvenes, porque veo que casi no hemos abordado el tema de los jóvenes. ¿Cómo creen ustedes que esto pueda reflejarse a futuro? Y si hay alguna posibilidad de que esto llegue a darse. Yesid. A futuro, bueno, pues prácticamente creo que guarda relación con la misma pregunta anterior, el mismo planteamiento de que a futuro pues los chicos no van a ver televisión tal cual como la conocemos, ¿no? Ajá, sí. Va a ocurrir. Sí, dime. No, continúa. O sea, más bien, okay, para ser más preciso, ¿creen ustedes que pueda alterar el comportamiento y los hábitos televisivos? No, pues prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, cada vez más vamos a ver a los
chicos y también al público en general un poco desligarse de la televisión tradicional como la hemos conocido siempre, ¿no? Vamos a ver que los chicos van a buscar más contenido que sea en diferido, contenidos que sean más actuales, contenidos que sean exclusivos para la televisión IP, que ese es el futuro, ese será el futuro, y ya lo hemos hablado en el grupo. Creo que la televisión va a ser más bien un adorno para cualquier persona, cualquier familia, que verdaderamente un electrodoméstico útil para el entretenimiento de las familias, ¿no? Así como lo es de pronto un electrodoméstico útil como la nevera, un electrodoméstico útil como la licuadora, como la lavadora, pues la televisión, que en ese plano y en ese contexto pues siempre ha sido catalogado así como un electrodoméstico útil para la familia, pues va a ser más bien un electrodoméstico de adorno, ¿sí? Por no decir que de lujo, porque si hablamos de lujo, pues ya no, actualmente no es de lujo. De pronto es de lujo si usted tiene un televisor que sea gigante, un televisor que sea, pues, mientras más pulgadas tenga, pues mayormente es un lujo, pero difícilmente pues va a ser algo útil para la familia, ¿no? Y pues nos tocará ver cómo el pequeño televisor o el televisor lo dejan por allá abandonado en un rincón. Vamos a ver más los celulares, las tabletas, los computadores, dándole cajeta, como se dice vulgarmente, a estos dispositivos, pues, para ver el contenido que realmente quieren ver los chicos. Sí. Ok. Drake. Disculpe, qué pena. No, yo opino lo mismo que dice aquí el compañero, la verdad. No tengo nada más que agregar. Ok, bien. Luis, o sea, enfocado a esos dos últimos planteamientos que hice hace un momento. Bueno, yo creo que esto es de lo más, yo creo que de lo más difícil referente a lo que se espera en un futuro, ¿no? Porque como lo dije anteriormente, no se sabe qué se espera de 2030 en adelante, pero lo que es cierto es que si desaparece la televisión terrestre de cualquier denominación o la aérea, hay que tener en cuenta que también tanto el niño como el adolescente también ve televisión en vivo, porque también tiene su gracia, como también puede ver mientras eso suceda. O sea, yo creo que la televisión del futuro se puede ver, tanto el que se pueda ver en vivo, como también el que se puede ver en un contenido de 2 o 5 minutos nada más, a lo que en su necesidad responda. Pero hay cosas que si bien todo esto implica un reto de parte de los creadores, tanto de los actores, entender algo mucho más diverso, porque hay que entender, esto es un reto, que no solo la persona que está involucrada en los negocios, y no solo estamos hablando de las industrias mundiales, sino las industrias locales, pero también el Estado se está quedando corto en el sentido de que pues a la mano no tiene. Es decir, siendo el ejemplo claro del gobierno de Gustavo Petro, ya lleva casi 6 meses sin gerente de RTBC. La bancada del Pacto Histórico dijo que habrá reformas a la industria audiovisual, a las reformas a los medios audiovisuales, pero estas reformas, como quien dice, lo van a tener en cuenta más finalizando el gobierno de Gustavo Petro que para este año o en 2024, dado que pues hay tantas prioridades que no se sabe por dónde empezar. Pero todo esto implica que el Estado tiene un reto que debe manejarlo de manera muy responsable. Porque vea el ejemplo de la Corte Constitucional, no tanto las sentencias, sino la forma como se dirige al menor de edad. Si antes hablar con palabras técnicas y algo más enredado, si se puede decir, en cuanto a entender e interpretar las sentencias y fallos de la Corte Constitucional,
En cambio, en el lenguaje de los niños y a la forma de hablar de los niños, ese fue el primer paso. Saber dirigir, saber llevar y saber entender. Porque eso es uno de los casos que se debe manejar tanto los niños como los adolescentes. Y de eso se trata. De cautivar, de hacerlos fáciles de entender. Y especialmente que es un reto importante. ¿Cómo se concluye con esto? Los que generan contenido solamente les importa el éxito y la fama. Pero el que hace contenido para la historia, en 20 o 30 años se van a dar cuenta de lo que hicieron, aunque ya pase de moda o sigue vigente. Por tirar un ejemplo, el caso de la caída de Edgar, un clásico bajado de YouTube hace casi 20 años, se puede decir. Vean cómo va para allá. Cuando algo es exitoso y tiene recordación, para allá va. Y ese es el reto que tiene tanto el Estado, las personas quienes se orientan a la educación, como también los que se enfocan en el entretenimiento. Y sobre todo, lo más diverso de todos, el tipo de niño, el tipo de niña, el tipo de adolescente. Ok. Bueno, señores, pues alguna otra cosita que quieran, no sé, decir más ustedes. Cualquiera puede empezar, no sé. Ya para terminar el programa. Amigos. Vamos a saludar a Jessy nada más y a Drake. Ok, bueno, gracias. Amigos, les puedo darle una información, no sé si de pronto algunos de ustedes lo sepan. Adelante. Dale. A partir del 4 de febrero, no sé si ustedes lo sepan, a partir del 4 de febrero, el Chapulín Colorado animado llega a las pantallas de City TV, así que pues llega emblemática caricatura, ¿sí? Que tendrá estreno el 4 de febrero en City TV, para que lo tengan en cuenta. Era predecible, para mí era predecible que de pronto se estrenara ahí. Acabo de ver la promo de el canal, como lo tengo aquí en City TV, viendo aquí el zorro, precisamente acabaron de poner la publicación, el Chapulín Colorado animado, estreno el 4 de febrero en las pantallas de City TV por todo Bogotá. Jessy, ¿algo que quieras agregar? No sé. No, por el momento más nada. Ok. Bueno, señores, pues mil gracias a todos ustedes, a ustedes tres, por haber aceptado nuevamente esta invitación y bueno, de haber estado aquí para analizar y tratar este tema muy interesante, el cual fue programación infantil y juvenil en la televisión colombiana, una realidad o prácticamente olvidada. Muchísimas gracias, Luis, Drake y Jessy. Muchísimas gracias a ustedes tres. Igualmente, Víctor. Gracias por la invitación, Víctor, y espero próximamente una invitación, no, cualquier otro tema. Igualmente a tu audiencia por escucharnos. No, a usted también, Yesid, y a todos los caballeros de Central Plus. Bueno, amigos, pues no siendo más, pues damos por finalizado esta edición especial de Enlaces Media. Ya saben, pueden ustedes pues ver nuestros programas diferidos en nuestro correo Sputnik40, en nuestro fanpage Sputnik40 y en el grupo FTA y TDT. A la audiencia, mil gracias por haber estado, por habernos seguido este programa. Ya saben, dudas, comentarios o saludos en los comentarios de nuestro programa. Y no siendo más, hasta la próxima. Chao, chao.